soy Luis Miguel Pérez Duarte y esta es la entrevista Censura Cero UM. Esta es una emisión de crítica social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones. Para realizar esta entrevista, Censura Cero se viste de gala. Hoy tenemos acompañándonos a dos personalidades. La primera que me va a acompañar a conducir esta entrevista es el doctor Eduardo Manzanares Retana, catedrático, conductor y analista en la tercera emisión de la XEU y Premio Estatal de Periodismo. La doctora Laurie Ann Jiménez Fini, profesora e investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular del UNAM. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora por Harvard University. Además, es analista global de COVID-19. La Secretaría de Salud el día de ayer nos informó que la cifra por muertos en el país subió a 21.821 y los casos por coronavirus subieron a 180.545. Los dejo con el doctor y con la doctora para analizar estos números. Además de que trataremos de determinar si nuestro gobierno está utilizando una buena política pública para combatir esta situación. Gracias. Laureán, hemos vivido 3 meses prácticamente, lo que marzo, aquí en Veracruz, a partir del 17 de marzo, se cancelaron las actividades, ya pasó abril, ya pasó mayo, ya pasamos junio, y vamos hacia el camino muy sinuoso y muy difícil de un mes de julio con una administración pública federal que ha insistido semana tras semana que estamos a punto de llegar al pico, ha insistido que hemos domado una pandemia, y no me gustaría hablar de la curva aplanada o no aplanada, porque se puede matemáticamente decir que sí, estamos de una u otra manera aplanando una curva, pero desde el punto de vista del servicio público, desde el punto de vista de la salud pública, ¿cómo se está tratando el problema de la pandemia en México en relación a otros países que ya pasaron por esto, como en Europa, o lo que están pasando por ellas en Latinoamérica y en Estados Unidos? Sí, bueno, es muy lamentable la forma como la pandemia se está llevando desde la perspectiva de la salud pública en nuestro país. De hecho, estamos ya haciendo un ejemplo de precisamente cómo es que una problemática de esta magnitud no debe ser manejada, ¿no? De cómo no se debe manejar. Se han cometido muchos errores, muchos. Los errores, es decir, esta situación de estar anunciando fechas arbitrarias, eso ha sido un error de comunicación en el cual las autoridades jamás debieron incurrir. No debieron jamás incurrir en ese error. En el error de decir, sí, el 12 de abril ya vamos a poder salir, y si no, pues el 30 de abril, y si no, vamos para el 8 de mayo, y si no, vamos. Es decir, todas estas fechas que se dan, ninguna estuvo basada en alguna evidencia matemática de que algo realmente mejoraba o estaba en disminución o en desaceleración, sino que simplemente se hablaba de fechas arbitrarias. Si recuerdan muy al inicio, lo primero era pues tomar la Semana Santa y 1 o 2 semanas después, como por un asunto de conveniencia, ya que vamos a estar todos de vacaciones, porque pues extendemos 1 semana o 2 las vacaciones y todos vamos a estar contentos, ¿no? O sea, el detalle es que estas decisiones no pueden ser tomadas en base a la conveniencia, deben ser tomadas en base a la evidencia científica. Claro. Y no hacerlo de esta manera repercute en vidas humanas. Entonces, ese es un problema de comunicación muy serio que no sé por qué incurren y recurren, o sea, es un problema recurrente. Continúan todavía diciendo, señalando picos, pero picos ¿con base en qué? Es decir, para decir, podemos predecir un pico, lo primero que se necesitan son buenos
buenos números, es decir, una base de datos, información robusta, ¿sí? Sobre la cual se puedan basar predicciones, modelos matemáticos, estimaciones, etcétera. Perdón, doctora, estos datos que se requieren para poder predecir la información que se requiere, ¿el Centinela no lo da o sí lo da el Centinela? No, el Centinela no, desde luego que no. El Centinela no lo da, pero todavía más allá de eso. Sí. Desde que empezamos la fase 3, el doctor López-Gatell dijo que ya Centinela sí, mientras que iba a estar trabajando como que ahí de fondo, ahí no sé, ya no se le tenía que tomar en consideración. Entonces, realmente las bases de datos de la Secretaría de Salud, las oficiales, manejan ciertas variables y con base en esas variables es que se construyen los modelos y se hacen las predicciones. Entonces, el problema de esos datos es que tienen, pues, problemas fundamentales, o sea, problemas como muy de base. El primer problema es la subestimación. Es decir, que los datos están gruesamente subestimados. Esto es debido a que no se hace el suficiente número de pruebas para poder tener una mejor estimación de cuál es el problema real. Entonces, es decir, se tiene que entender que solo se pueden detectar el número de casos como pruebas se hagan. Es decir, si se hacen 100 pruebas, solo tengo la posibilidad de detectar 100 casos. Entonces, si se hacen 10, ahora solo tengo la posibilidad de detectar 10. Sí. Okay. Eso no quiere decir que los 10 vayan a ser positivos, pero esa es mi única posibilidad. Entonces, pues si el gobierno solamente hace 300,000 pruebas, pues solamente hay esa posibilidad. Quien está haciendo algunos cálculos con base en los ritmos en las tasas en la tasa de transmisión del virus, es el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, aquí en la Ciudad de México. Ellos montaron un panel que me parece realmente de lo más serio que he visto, en donde recopilan la información de los gobiernos de los estados, en donde se ven pues varias cosas notorias, ¿no? Primero hacen una estimación Centinela, o sea, del modelo Centinela, que por ejemplo, mientras aquí se estaba, o bueno, ayer, ¿no? Estábamos hablando de, déjenme sacar aquí el número, estábamos hablando aquí en México de 180,547, ¿no? Casos confirmados. Sí. En la estimación, digamos, del modelo Centinela que hace el instituto, está hablando de arriba de 1,600,000 contagios. Entonces, bueno, pues esto es muy grave. Ahora, el siguiente punto es digo, para no salirnos del tema, preguntan, ¿por qué los datos no son buenos? No son buenos porque subestiman, lógicamente. No son buenos porque tienen un rezago impresionante. Es decir, que los datos que se dan a conocer, los primeros 12 días o los últimos 12 días, vamos a decir, no sirven absolutamente de nada, para nada. Es decir, que no reportan ni siquiera, no llegan ni siquiera al 30% de la realidad de lo que ese día se va a reportar si dejamos pasar 30, 40 o 50 días hacia el futuro, ¿sí? Entonces no sirven absolutamente para nada. Los 24 días, nos podemos ir incluso hasta los 24 días, o sea, que es información que no sirve. En una situación de emergencia como en la que estamos, pues una de las prioridades es tener información no solo veraz, sino oportuna para poder tomar decisiones. Es decir, si hoy se tuviera un indicio de que hay un brote espectacular en alguna zona determinada y no podemos detectarlo hasta que transcurren 24 días o más, pues cuando ya pasaron esos 24 días ya la gente en ese poblado ya se murió, ¿sí? Sí. O sea, ya no es relevante más, pues. Entonces ahora podemos pues ir hablando de registros históricos, ¿no? Pues ahí hubo un brote, pero no se trata de eso, se trata de detectar el brote ahí para ir a controlarlo, para prevenir que la gente se muera, no para después reportar cuántos muertos hubo ahí, ¿no? Claro, doctora, estuve yo leyendo algunas entrevistas y escuchando algunas entrevistas que usted otorgó. Entiendo que la prueba puede servir, aunque no sea una prueba masiva, vamos a decir,
se pueden utilizar para ir rompiendo estas cadenas de contagio, que sería muy importante que se pudiera lograr. ¿Estoy correcto? Sí, absolutamente, es lo cierto. Yo insisto en esto, estoy escribiendo una nota para el diario Reforma en donde la intitulé así, por varias razones, pero la voy a intitular así, sobre las falsas dicotomías. Esto es una falsa dicotomía de las muchas que el doctor López-Gatell ha querido manejar, que es la falsa dicotomía, ¿no? De decir, como no podemos hacerle pruebas a 129 millones de personas, y no solo eso, sino hacer pruebas a 129 millones de personas una vez a la semana o cada 15 días o qué sé yo, eso es imposible, dice el doctor López-Gatell, y tiene razón, eso es imposible. Pero dice entonces, como no podemos hacer eso, entonces mejor no hay que hacer pruebas. Eso es una falsa dicotomía y es un error básico, fundamental en la estrategia que México está llevando. Es decir, no es necesario hacerle pruebas a toda la población, es necesario hacer pruebas inteligentemente a los grupos de la población que requieren las pruebas. Entonces, pues hay que darle prioridad antes que todo al personal de salud. El personal de salud tiene que tener disponibilidad de pruebas en todo momento gratuitas a su libre albedrío. Es decir, es importantísimo que se le cuide al personal de salud. Y con esto no me refiero solo a los médicos. Estoy hablando desde el médico hasta el que limpia la sala, ¿sí? Toda la gente que labora en un hospital. Y esto no ocurre en nuestro país, lo sabemos. Otra, toda la gente que, claro, que va y requiere atención médica, evidentemente, ¿no? Toda la gente que requiere atención médica. Y entonces, y esto sería importante no solo a la gente que va a atención médica, que va a atención médica con sospecha de COVID, sino a los otros, porque lo que ahorita sabemos que está pasando en los hospitales es una diseminación del COVID por todas las partes del hospital, es decir, que hay una incidencia de infección nosocomial, de dispersión de COVID por los hospitales impresionante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no se hacen las suficientes pruebas, no se tienen localizados a los pacientes, etcétera. Entonces, ahí, pero ahora viene la siguiente, claro, para ser muy cuidadosos, como están haciendo, por ejemplo, en Bélgica, todos los lugares donde hay focos de personas con alto riesgo de morir de COVID, como serían las casas de ancianos, los asilos de ancianos. Se necesita ir a proteger a esas poblaciones que sabemos que son las más vulnerables. Entonces, ahí se tendría que hacer un esfuerzo activo de ir a hacerle pruebas a todos, de aislarlos, de seguirlos, de cuidarlos, de darles atención oportuna. Y el punto muy importante que incide sobre su pregunta es esto. Claro, a los casos, cualquier persona sospechosa, pues se le tiene que hacer una prueba. Y no solo una, ¿eh? A ver, ahí está un error de estar, o sea, como pichicateando las pruebas, ¿no? O sea, diciendo, sí, una sí, pero solo una, ¿no? Porque aquí hacemos muy poquititas, ¿no? No, bueno, una persona que sale positiva una vez, no se le manda a casa 14 días para que infecte a toda su familia y después se le dice, ya después de 14 días regrésese a trabajar. No, a ver, esa persona que se le hace una prueba y que sale positiva, se le tiene que aislar, pero no en su casa, para que infecte a los otros 15 miembros de la familia, en un centro de aislamiento, aunque no tenga síntomas. Esto para prevenir la dispersión del contagio intrafamiliar, que es el problema principal. Y ahora, ¿a la familia qué va a pasar? Pues hay que hacerle pruebas a la familia. Entonces, sí, me explico que se va haciendo una cadena, un círculo virtuoso, en donde a partir de empecemos con los más prioritarios, el cuerpo médico, los sospechosos, de ahí sus contactos, los que salen positivos, quiénes son los contactos de esos contactos, ¿me explico? Entonces, se va detectando gente, no solamente a los enfermos, o sea, a los sintomáticos, vamos, se va detectando la gente que es portadora del virus, que no tiene sintomatología. Y esto es de crucial importancia, porque detectando a esos asintomáticos y aislándolos, entonces esta es la manera de cortar las cadenas de contagio. Entonces, cuando se dice, como no podemos hacerle a 129 millones de personas, mejor no hagamos pruebas, es una falacia, es una falsa dicotomía, de lo más absurda, desde luego, pero creo que es hay algo nocivo en hacer esa falsa dicotomía, muy nocivo, porque
realmente la única manera de detener esto no es estar viendo por la ocupación hospitalaria. La manera de detener esto es cortar las cadenas de transmisión. Claro. Y hay algo dentro de esa falsa dicotomía que maneja, doctora, y toda esta serie de falacias, o más allá de las falacias, las mentiras que ha estado dando Hugo López-Gatell todos los días a las 7 de la tarde. Una que no se nos está diciendo, porque se habla mucho del no querer saturar el hospital, cuando la estrategia equivocada desde mi punto de vista, y he leído que también está por ahí usted en contra, porque no es evitar la saturación hospitalaria. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado están hablando del número de camas cuando en un hospital, en una terapia intensiva, con enfermos sin COVID, hay N número de camas por piso. Pero con COVID, para evitar los contagios hacia los demás, pues obviamente tienen que reducir la cantidad de camas. Que esa es una de las mentiras que se nos ha estado diciendo, porque si en un pabellón hay 6 camas, pues una cosa es que haya 6 camas y otra cosa es que puedan utilizarse para pacientes COVID las 6 camas. Que eso no se puede hacer, por un lado. Y por otro lado, si no sé dónde están los enfermos, pues claro que no va a haber una saturación hospitalaria, pero hay una saturación de muertes. Exactamente. A ver, ahí acaba de darle en el clavo. Es absolutamente cierto. O sea, las cifras de la disponibilidad hospitalaria tienen muchos bemoles y muchos rinconcitos oscuros en realidad. Mientras que, por ejemplo, dicen, aquí en la Ciudad de México pasa un fenómeno así como muy... Bueno, de hecho, en todo el país está pasando un fenómeno que resulta un poco incongruente. ¿Qué es esto? Las camas de hospital normales tienen menos disponibilidad que las camas de terapia intensiva, ¿no? Pero la gente se sigue muriendo en ritmos súper acelerados. Entonces, si las camas de terapia intensiva no se están utilizando, ¿en dónde carambas es que está muriendo entonces la gente? ¿En dónde están muriendo? O sea, están muriendo, entonces, bueno, y esta pregunta la lanzo con un poquito de jiribilla porque ya hice ese análisis. En el análisis de la base de datos de la Secretaría de Salud, el 70% de las personas están muriendo fuera de terapia intensiva, ¿sí? Esto de acuerdo con sus datos. Entonces, a ver, esto no es lógico ni está bien desde el punto de vista de la atención a la salud. Es decir, que la gente que está más grave es la que tiene que estar en terapia intensiva y quienes están más graves son los que normalmente pues están muriendo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no está llegando a terapia intensiva? ¿Por qué? Están muriendo, no los pasan a terapia intensiva, no les dan lugar en terapia intensiva. ¿O por qué? Es que el 70% de las personas están muriendo, sí dentro del hospital, pero en las camas normales. Pues si no se les lleva a terapia intensiva para darles esta atención especializada en el momento más crítico de su enfermedad, pues evidentemente las terapias intensivas siguen desocupadas, pero la gente sigue muriendo, no en terapia intensiva, sino en las camas normales, ¿no? A todo esto, que casi el 15% de las defunciones se reportan fuera del hospital, y nadie está hablando de eso, ¿verdad? De la gente que está muriendo en las ambulancias, en la vía pública, en su casa, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un problema ahí con el asunto de la ocupación hospitalaria que alguien debería rascarle un poquito más. Pero, bueno, aquí el punto es esto, que claro, ahora el problema es tan grande, la magnitud del problema es tan grande, que claro, que preocuparse por la saturación hospitalaria, pues lo deben hacer, tienen que preocuparse por eso, tienen que preocuparse y hacer lo que tengan que hacer para que los hospitales no se saturen y el sistema de salud no colapse. Hay que hacer esto, sí. Nada más que si se ocupan solo de eso, tarde o temprano, no va a haber médicos que alcancen camas, que alcancen ventiladores, que alcancen, ni aviones que vayan y vengan de China con material que alcancen para cubrir la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda proviene de los contagiados. Esto es importantísimo. O sea, el contagiado es un potencial enfermo que se vuelve un potencial hospitalizado, que se vuelve un potencial muerto. Sí. Entonces, ¿cómo queremos atacar el problema de la hospitalización? Pues duro y duro, vamos, más capacidad, sí, pero si la llave sigue abierta, pues
tarde o temprano esto no va a haber manera de sostenerlo, ¿sí? ¿Cómo queremos bajar acá los muertos, no? No, pues más ventiladores, más. No, esa no es la forma. La forma es, ok, a ver, si yo corto estos, corto los contagios. Si corto los contagios, son menos potenciales enfermos, menos potenciales hospitalizados y menos potenciales muertos. Esa es la estrategia y todos los países que han seguido una estrategia exitosa, todos los que han tenido una estrategia exitosa han basado sus estrategias en eso, en contener la dispersión de los contagios. Claro, esto hubiera sido infinitamente más fácil si lo establecen desde febrero, ¿verdad? Sí. O sea, desde que se decía, vamos a dejar 100 niños en una escuela infectarse para que entonces sirvan las medidas epidemiológicas. Bueno, pues no sé quién le enseñó epidemiología al señor que dijo eso, ¿verdad? Porque en realidad, para controlar una epidemia proveniente de una enfermedad infecciosa contagiosa, ¿sí? Es lo último que se tiene que hacer, dejar que el problema se expanda. Si lo que se tiene que hacer es controlarlo y agarrarlo a como dé lugar, Yo creo que evitando los contagios. así es. Ahí yo creo que lo que hizo Hugo López-Gatell fue lo que hicieron con él en casa, con sus primos y sus primitos y todo, es lo que nos hacían a nosotros. Alguien, oye, tuvo sarampión tu primo, ahí van todos para llevarlo a la casa para que se contagie de sarampión, todos parejitos, ¿no? Pero se conoce la enfermedad, se tiene una vacuna y una cura, y con el coronavirus desafortunadamente todavía no lo tenemos. Claro, no se tiene. Y esa mentalidad es la mentalidad que adoptó inicialmente el Reino Unido y adoptó inicialmente Suecia, de las cuales tuvieron que revirar y revertir, incluso disculparse públicamente las autoridades y los epidemiólogos en esos dos países que abiertamente siguieron esa mentalidad. ¿Qué era la mentalidad? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlos más inteligentes aquí. Nosotros no vamos a cerrar fronteras, no vamos a gastar dinero, no vamos a hacer ningún esfuerzo, vamos a hacer algo que es muy sencillo, como dice usted. Bueno, quien dejó a sus hijos infectar de sarampión sí fue un padre muy irresponsable, o sea, pero se hacía mucho, por ejemplo, con la varicela, que finalmente pues es una enfermedad que no es relativamente benigna, no pasa nada, y efectivamente, si uno se enferma de varicela, uno ya nunca la vuelve a tener, ¿no? Entonces decían, hay un compañero infectado de varicela, vayan todos a visitarlo, ¿no? Para que de una vez nos quitemos eso de encima, ¿no? El sarampión no tanto así, porque sí se muere la gente. Creo que me equivoqué. Me equivoqué de enfermedad, era la varicela. Sí. Doctora, hablando de esta famosa curva que se supone que tiene que dar esta enfermedad, sabemos, por supuesto, que esto no va a ser a través ni de rezos, ni actos de fe. Se tiene que hacer algo que por supuesto y evidentemente nuestro país no está haciendo. Esto quiere decir que este pico va a llegar, o mejor dicho, esta cordillera que estamos viviendo, según los datos de López-Gatell, nunca va a llegar a empezar a bajar porque nuestro país no está haciendo nada. Esto tiene que ser a través de que se descubra una vacuna o que se descubra algún tratamiento. ¿Qué opina usted de eso? Sí, a ver, aquí los modelos matemáticos, todas las predicciones están fallando en algo muy simple. Ok, bueno, las que se hacen para México, todas son equivocadas y ya ahorita pues se quedó más que obvio, ¿no? Cada vez que López-Gatell presenta alguna proyección, pues la realidad está, digamos, su proyección es esta y la realidad está así, ¿no? En otra parte, completamente diferente. O sea, no dieron una, ¿no? Y no han dado una tampoco, pero hay explicaciones matemáticas para los desaciertos también. O sea, no ha dado una, primero dijo de 6,000 a 8,000 muertos, ¿no? Que yo, desde que dio esa cifra, y eso fue a principios de abril, para mí eso ya era imperdonable, que la persona que manejaba la pandemia pudiera decir entre 6 y 8,000 muertos, yo ya los consideré como una pérdida normal. Esto vamos a dejar que ocurra, porque quien estaba manejando eso tuvo que haber valorado todas y cada una de las vidas y haber hecho todo lo que estuviera en sus manos para que no se perdiera una sola. Reconocer que a priori él estaba tranquilo con entre 6 y 8,000 muertes, pues creo que esto merece, ahora sí a posteriori, alguna rendición de cuentas seria,
porque no puede ser posible que le haya entrado a su chamba, ¿no? Diciendo, pues de entrada vamos a dejar morir 8,000 personas, como si eso no fuera nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí muy mal, ¿no? Pero a ver, le pega 6 a 8 con sus modelos que no sirven, ¿no? No sirven, no porque los modelos sean malos, ¿sí? No sirven porque los datos son de muy pobre calidad. Ajá. Entonces, y los modelos, algunos tienen sus bemoles también, ¿no? Pero bueno, vamos, dijo 6 a 8, después dijo 12, luego se fue a 30, ¿no? 23. La última a 35. Y las últimas que estuvo dando números, habló de 60,000. Entonces, bueno, sí, pero cuando dice entre 28 y 30, lo podemos redondear en 30, ¿no? Lo escuché decir eso, me enojé tanto porque quiere hacer un redondeo, como en el Oxxo, ¿quiere usted redondear sus 50 centavos? Dios mío. Con la vida de 2,000 personas, es decir, de 28 a 30,000, pues si fueran centavitos, lo redondeamos, pero esos son 2,000 personas, la vida de 2,000 personas, la vida de 2,000 familias, ¿sí? Sí. Redondeadas. Pues hay pues desprecio, qué sé yo, o sea, una desestimación del valor de la vida, ¿no? Que me cuesta mucho trabajo entender. Pero este asunto de la curva, la situación es que los modelos que se están presentando tienen estos ascensos rápidos y luego unos descensos rápidos también. Esto no ha ocurrido en ninguna parte. Y los modelos, o sea, siempre los ascensos han sido muy rápidos, sí. Pero los descensos, si lo siguen viendo a través del tiempo, incluso lugares donde ya está bastante controlado el problema, como en España, como en Francia, como en Alemania, los descensos todavía siguen y han sido largos, muy, muy largos. Entonces, esto es una falacia, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Ahora, llegar al pico. Ese tipo de estadísticas predictivas asumen varias cosas para que el pico se dé. Entonces, se asume, uno, que existe una intervención en el pico. Intervención puede ser, para que se dé el pico, ¿no? Intervengo con una vacuna, pues esto que iba así, en el momento que vacuno, ¡pum!, empiezo a bajar, claro. Intervengo con un tratamiento que cure la enfermedad. Esto que iba así, ¡pum!, llega un pico, empieza a disminuir. Ahí sí, así. Si el modelo matemático asume este tipo de intervención, está en lo cierto. Ahora, lo que generalmente estos modelos son modelos epidemiológicos que se conocen como SIR y sus modificaciones, que hay muchas, ¿no? Pero, digamos, el modelo básico, que es el SIR, en donde se basan estas curvas epidemiológicas, asume que hay, vamos a decir, que se va agotando la cantidad de personas que pueden infectarse. Entonces, que esto sube, y que llega un momento en que como ya se agotó la gente que se puede infectar, y que como los infectados ya no se reinfectan, ¿sí? Entonces, porque se acabó el número de gente, entonces ahora empieza a disminuir, ¿sí? A ver, aquí tenemos un problema fundamental, ¿no? Sí, pues si dejamos que esto suceda y que vamos hasta que hasta que agotemos el número de gente que se pueda infectar, bueno, pues somos 129 millones de personas. ¿Cuándo vamos a agotar eso? ¿Y cuántos muertos implica eso? Y con respecto a que vamos agotando personas que se pueden infectar, mucho cuidado, porque los últimos datos que han salido sobre la inmunidad que la gente adquiere contra COVID son realmente aterradores. Es decir, que mientras se cree que una proporción relativamente extensa de la población ha sido infectada, realmente hay evidencia de que es solamente una proporción menor la que tiene inmunidad. Y los estudios más recientes están señalando que la gente adquiere inmunidad, sí, pero al cabo de unos 40, 45 días comienza a perderla. Entonces, la posibilidad de agotar el número de gentes que se puedan infectar, se vuelve cada vez, se pierde la esperanza de que eso sea cierto, de que en realidad se puedan agotar las personas. Entonces, pues ahora, ¿cómo podemos hacer que se llegue a un pico? Pues podemos hacer lo mismo que hizo Japón, que hizo Corea del Sur, que hizo Taiwán, que hicieron todos los países europeos, incluso el Reino Unido, que tiene muchos problemas y sigue con sus problemas, ¿no? Pero prácticamente todos los países europeos han podido controlarlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, intervinieron con la detección de
casos, la detección amplia de casos mediante pruebas diagnósticas, el seguimiento de los contactos mediante pruebas diagnósticas, el aislamiento obligado de todos los casos positivos, la cuarentena selectiva de todos los contactos, igual, ¿sí? Y esto ha permitido cortar las cadenas de transmisión, disminuir el ritmo de transmisibilidad del virus. Y esto ha permitido entonces que lleguen a un pico y que del pico empiecen a bajar. Porque no son, obviamente, los datos que se requieren para tener información completamente confiable es real, pero el saber dónde están y el que estamos tratando con vidas humanas, creo que a veces eso se los está olvidando en México, porque estamos tratando de seres humanos que están perdiendo la vida o, como lo dijo usted hace un momento, probablemente pierdan la vida. Porque si bien al inicio, desde diciembre, cuando se da a conocer esto en China, ahí en Wuhan, y al paso del tiempo, obviamente no se conoce sobre el virus. Se sabe lo que es el COVID, que es de la familia de los coronavirus, pero es completamente desconocido para prácticamente todos. Y empiezan a salir, obviamente, muchos mitos en relación a esto. Aquí en Veracruz se dijo, bueno, Veracruz está salvado porque el calor lo mata. Y Veracruz está dentro de los 5 entidades federativas más contagiadas de México y forma parte de esos grandes mitos. La famosa inmunidad de la que acaba de hablar, ¿no? Otro de los mitos, pero parece mentira desde mi punto de vista que los encargados de la salud pública en nuestro país, y aquí sí yo incluyo al presidente de México, no estén tomando en cuenta esta experiencia de otros países, de saber dónde están y saber cómo contenerlos, porque al principio ya nos dimos cuenta que la mitigación famosa de Hugo López-Gatell pues simplemente no funcionó. No, no, claro. Y el resultado lo tenemos hoy en día. Y ya cuando quiere contener, pero quiere contener sin pruebas. No hay manera. O No sea, hay eso forma. no hay forma. No, simple y sencillamente no hay forma. Y hay algo en lo que acaba de decir, hay tanta verdad en lo que acaba de decir y es increíblemente lamentable. Y yo creo que sí, o sea, ahorita en realidad yo no quiero mucho enfocar lo que digo y el tiempo que tengo para hablar o escribir o qué sé yo, en tratar de responsabilizar, ¿no? Pero definitivamente, o sea, esto es responsabilidad que va hasta arriba, hasta el presidente de la República, y se necesita que alguien se responsabilice por lo que está pasando y haga que esto cambie. Hay algo fundamental. Claro, necesitamos cortar las cadenas de contagio, previene, insisto, nuevos enfermos, nuevos hospitalizados, nuevos muertos. Ok, pero además de esto, cuando se hace esto, que es la detección y seguimiento de casos y contactos, ¿sí? Se hace un círculo virtuoso en donde se salvan muchísimas más vidas de lo que uno pueda imaginar. Entre otras, esto. Hay un punto que así como que nadie le está entrando, que es muy importante. ¿Por qué? Vietnam tiene un índice de letalidad de 0. En Vietnam no se ha muerto una sola persona. ¿Por qué Taiwán tiene un índice de letalidad tan bajo? ¿Por qué Japón? Porque muchos países tienen índices de letalidad muy bajos. Incluso vamos a poner Alemania. Se ha muerto mucha gente, como 8,000 personas. Imperdonable. Claro, pero su índice de letalidad comparado con el resto de Europa es bajísimo. ¿Por qué? Y voy a decir el por qué. El por qué es esto. Y esto, de hecho, es lo mismo que, vamos a poner, qué cosa curiosa. ¿Quiénes se han infectado? Personas, digamos, que estén a la vista pública, que se han infectado de COVID. ¿Cuántas han muerto? Ninguna. Ahora el doctor, bueno, el director del IMSS ya sale y su familia va a estar muy bien. El príncipe Carlos también y estuvo muy bien, ¿no? Hasta Greta Thunberg, ¿no? O sea, tuvo y salió muy bien. Tom Hanks y la esposa de Justin Trudeau en Canadá, ¿por qué no se están muriendo? Es decir, ¿por qué tanta gente se muere, pero los famosos no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y es muy sencillo de explicar. Existen muchas evidencias que dicen que están demostrando lo siguiente. La gente infectada con COVID, mucho antes de tener síntomas, tiene destrucción pulmonar, tiene daño pulmonar. Entonces,
Esto se ve cuando se hacen tomografías del pulmón. La gente no tiene síntomas, o sea, no le falta el aire, no tiene fiebre, no tiene tos, o sea, son completamente asintomáticos, pero son COVID positivos, están infectados por el virus. Se les hacen tomografías pulmonares y se detecta que hay muchos focos de destrucción pulmonar. Ahora, se les hace una cosa que es muy simple, que es tomarles las oximetrías de pulso, que es medir la saturación de oxígeno en la sangre con un aparatito que es sumamente sencillo y nada costoso. Y lo que se ve es que estas personas, mucho antes de tener ningún síntoma, empiezan a tener bajas en su saturación de oxígeno, pero bajas que llegan a ser alarmantes y para los médicos estaban siendo inexplicables, porque vamos a poner una persona que baja de 90% de saturación de oxígeno, pues cualquier médico brinca, algo está muy mal, vamos a ver qué es lo que... Pero ni se diga ver a un paciente que deambula y que anda como si nada, que tiene una saturación de oxígeno por debajo de 70, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es así inimaginable, ¿no? Esas personas pues están hospitalizadas y gravemente enfermas, pues no así con COVID. Esto tiene, para hacer la historia corta, o sea, para no hacerlo tan largo, tiene mucho que ver con los componentes de los procesos inflamatorios que desencadena el virus de COVID y también con los procesos de coagulación, ¿ok? Que desencadena el virus. Entonces, ocurre esto. ¿Qué pasa cuando por políticas de salud pública de un país se está haciendo activamente la búsqueda, seguimiento de los casos y el rastreo de los contactos? Lo que se hace es eso, seguir los casos. Entonces no se les deja nada más así, no sabe que usted no tiene síntomas, váyase a su casa y regrese cuando ya le falte el aire, ¿no? Esa es la directriz que están dando. De hecho, suena a broma, pero no. O sea, si siente que le falta la respiración, entonces sí venga al hospital, ¿no? Antes no, hágalo en su casa, tome paracetamol y quédese en su casa, no podemos hacer nada por usted. Cuando ya le falte, a ver, esta es la más insensata directriz que se ha dado. Y a posteriori yo creo que todos van a decir, ¿cómo pudo la gente ser tan tonta, pues, de decirle a la gente semejante barbaridad? Cuando a una persona ya le falta el aire, ya siente, ya se le pusieron los labios azules y ya siente que no puede respirar, esa persona llega al hospital, ya no hay nada que hacer por ella. Esa persona se va a morir, ¿sí? Porque la destrucción pulmonar ya es demasiado extensa. Entonces, porque estos países y la gente famosa parece que pues les va muy bien, o sea, ellos pues como que no les va mal, ¿no? O sea, les voy a decir por qué no les va mal. Porque se les da atención oportuna, temprana. Se les da atención temprana. Cuando Boris Johnson estuvo, y que se puso bastante malo, ¿no? Lo metieron al hospital. ¿Qué pasó? Pues sí, es que a una persona así no van a dejar que llegue a que ya no le falte el oxígeno antes de darle atención. A esta persona tiene los médicos encima todos los días, viendo cómo está su saturación. Desde que empieza a desaturar tantitito, entonces empiezan con la terapia antiinflamatoria, con dosis pequeñas de anticoagulantes, hacer terapias que resulta que en lugares como Taiwán, como Japón, en Francia, que lo han instituido, lo instituyeron desde hace tiempo, seguir a los casos asintomáticos. Se les hace, en Corea del Sur, meten a las personas positivas, lo han resuelto el aislamiento dentro de los hoteles. Entonces, pues la gente está en un hotel de lujo, pues ya en su cuarto, ahí 14 días hasta que se le pasa la enfermedad, ¿no? O sea, mientras ahí lo atienden y todo, pero está perfecto, así no infecta en su casa, así no infecta a las demás personas, pero además, en ese cuarto de hotel van diario los médicos a verle, y entonces, a ver cómo anda su respiración, cómo anda su frecuencia cardíaca, a ver su temperatura, y cómo anda su saturación. Entonces, la gente, desde que empieza a mostrar un síntoma mínimo, que el primero que parece que ocurre es que empieza a disminuir la saturación de oxígeno, sin que el paciente lo sienta. Se interviene, se da terapia, ¿y qué pasa? Pues se le salva la vida a un montón de personas, a muchísimas personas, con algo que es tan sencillo que incluso se podría instituir como un mecanismo preventivo a distancia. Para eso ya tenemos tanta tecnología.
es decir, que se pueden hacer las prescripciones a distancia, enseñarle a las personas cómo utilizar un oxímetro, registrar sus medidas, decir, a ver, si tiene 2 medidas por debajo de tanto, en ese momento necesita consultar al doctor y para eso llame usted a tal numerito y vamos a ver, ¿sí? O sea, se podrían hacer muchas cosas, además de lo que es básico, que se necesitan cortar las cadenas de contagios, pero ese mecanismo de seguir a los casos, e incluso los asintomáticos, no como aquí López-Gatell se le ocurre decir una de las peores barrabasadas que fue, los asintomáticos no importan, porque pues ellos ya, o sea, ahí están, ya les dijimos que estuvieran 14 días ahí, o sea, incluso queriendo sugerir que los asintomáticos se les iba a remover de la base de datos, porque ellos pues no eran importantes. Son los que más importan porque son los que más diseminan la enfermedad, y son los que más importan porque es la población en donde sí se puede incidir con tratamiento médicamente, de forma muy sencilla, no invasiva, y salvarles la vida a esos que potencialmente van a ser enfermos, hospitalizados y muertos. Porque llegar al hospital cuando, o sea, esto de que, no, si ya usted se siente muy mal, la única excepción que han hecho es, si usted es diabético y tiene cualquier síntoma, corre al hospital, ¿no? Si usted es obeso y tiene cualquier síntoma, corre al hospital. Es la única excepción. Pero salvo eso, la directriz que se le ha dado a las personas es, no, si usted sospecha que tiene COVID, quédese en su casa hasta que no. Si siente que le falta la respiración, entonces sí vaya. Pues qué lamentable directriz es esa, porque la realidad es que esa gente que ya le falta el aire está llegando muy tarde al hospital. Esto podría de hecho explicar por qué la gente no llega a terapia intensiva, porque llegan ya tan mal que se están muriendo casi entrando, ¿no? Y también por eso quedan tantas camas. Porque entran y a las horas o al siguiente día ya están muertos, pues ya se desocupó la cama, vengan más camas, qué sé yo, ni siquiera alcanzan a pasarlos a terapia intensiva. Está la gente llegando demasiado tarde. Entonces, de ahí la importancia de que la autoridad sanitaria necesita dejar de ser un espectador y un reportador de números, ¿no? La información, pues finalmente la pueden publicar. Lo que necesitamos es que tomen acción, que tomen acciones, porque hay mucha gente que todavía se puede salvar y necesitan intervenir desde la terapia temprana, desde cortar la cadena de contagios, y pues en esta camisa de 11 varas se metieron ellos solos. Entonces también tiene que ver por la ocupación hospitalaria, pues sí, también tiene que ver por, pero si descuidan esta parte, no vamos a llegar a ese pico pronto, pues. Doctora, ya para concluir y agradecerle, por cierto, su participación, me voy a atrever a hacer algo que por cánones no se debe de hacer, pero yo me voy a atrever y es preguntarle, ¿qué va a pasar con México a corto, mediano y largo plazo en esta situación sanitaria? Bueno, creo que no sería bueno contestar esa pregunta especulando o dando mi opinión personal. Creo que hay que volver a la ciencia y a los datos que se tienen, ¿no? Lo que sería a corto plazo, las únicas proyecciones que más o menos están viendo cómo está la situación real, están estimando que de aquí al 1 de octubre podríamos estar hablando de entre 80,000 y 100,000 defunciones. Ajá. Y esto no diciendo, pero ya se acabó, sino sigue. Claro, ninguna proyección seria lleva a esas proyecciones más lejos, ¿sí? Porque a medida de que se hacen las proyecciones más lejanas en el tiempo, se vuelven cada vez menos exactas, más inciertas. Entonces, pues esta va hasta el 1 de octubre. Ok, entonces, pues de aquí a allá eso es un desastre, es la tragedia más grande en términos de pérdida de vidas humanas que ha ocurrido desde la revolución, pues. O sea, podemos sumarle a eso, es decir, podríamos sumar todas las catástrofes naturales que han ocurrido en nuestro país en el último siglo, huracanes, terremotos, lo que gusten y manden, ¿sí? Incendios, todo. Sí, y sumar todas esas muertes y vamos a quedar de aquí a octubre por arriba de la suma de todas las anteriores. Es decir, pues es una catástrofe gigante, que además una catástrofe humana enorme. Pero además, esto tiene la particularidad de que
incide también catastróficamente en, en la economía y en el aspecto social en términos generales. Las escuelas, los negocios, la economía de picada. Entre más, es muy importante señalar esto, entre más tiempo el gobierno se tarde, ¿sí?, en instituir un mecanismo, una estrategia real de contención, ¿sí?, esto cada vez le cuesta más caro a la economía del país. La estrategia de mitigación son las estrategias más costosas, tanto en vidas como en dinero, en economía, porque estos encierros masivos de la gente, cierre masivo indiscriminado de negocios, es decir, eso está llevando a la ruina al país. Claro, gracias a que la economía del país está yendo a la ruina, entonces el gobierno tiene mucha prisa por reabrir. Pero lo que están haciendo es que en lugar de generar círculos virtuosos, están generando círculos viciosos, que es, entonces, claro, nos urge regresar a trabajar, nos urge reactivar la economía del país, es decir, la repercusión económica que ya ha tenido la pandemia sobre la economía de nuestro país no se va a sanar en décadas, es realmente mucho más catastrófica de lo que siquiera ahorita tenemos la percepción. Pero cada día que la gente sigue encerrada, que los negocios siguen cerrados, que la gente no tiene, que no hay confianza de quien viene a invertir, ¿verdad? Porque y no hay confianza del consumidor. Mientras estas confianzas no regresen al país, no hay recuperación económica. Y esto sigue catastróficamente cayendo mientras lo que se haga sea mitigación, porque la mitigación incide directamente en eso. Entonces, pues en realidad, a corto plazo, si no se instituyen medidas reales de contención para controlar la pandemia, no hay manera, pues, de reactivar la economía, porque se reactiva la economía, esto incide otra vez sobre la pandemia, vuelve la pandemia, entonces enciérrense otra vez. De hecho, López-Gatell lo ha dicho varias veces. Sí. Si vemos que las cosas van muy mal, vamos a pedir que la gente se vuelva a encerrar. Uy, pues es que ¿cuánto le va a costar al país las estrategias del doctor López-Gatell? Porque no se trataba, mientras estábamos encerrados, que ellos hicieran contención, porque era más fácil hacerlo mientras la gente estaba encerrada. Ahora dejan que la gente salga, más gente se va a morir. Entonces, bueno, ahora que se vuelve más escandaloso, vuélvanse a encerrar. O sea, es un círculo del que no se sale. El panorama a corto plazo, pues pinta muy, muy mal. Esa es la realidad, o sea, pinta muy sombrío. Y a mediano plazo pinta que algo va a tener que cambiar, o pues no. Yo escribí algo que intitulé El fiasco del siglo, y creo que eso es lo que es esto. Es un fiasco, es la catástrofe del siglo. Sí. Porque esto está incidiendo socialmente, económicamente, sanitariamente, y algo que es muy importante, que está incidiendo en la moral de la población. Porque ¿cómo se puede sanar un pueblo después de, si de aquí a octubre, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ver morir 100,000 personas, vamos a quedar pocos que no conozcamos directamente a alguien que haya muerto por esto, ¿no? Y ¿cómo se sana entonces a un pueblo tan lastimado, tan dolido por un número tan catastrófico de pérdida, ¿no? De pérdida de vidas? Pues esto es algo que el gobierno necesita considerar. Y que tiene que cambiar desde arriba, desde luego, porque he leído mucha gente que dice es que hay que sacar a Hugo López-Gatell de esta situación. Bueno, pues ¿quién garantiza que el que llegue no siga las directrices, a final de cuentas, de un ejecutivo? O sea, esa no es la razón, ni es la forma, ¿no? El que se vayan del lugar donde ocupan, pues no los vamos a obligar a que afronten la responsabilidad que tienen, y por otro lado, pues la directriz viene, porque es el Poder Ejecutivo, a final de cuentas, el que toma las decisiones aquí, a través de Hugo López-Gatell. Ojalá, doctora, que se escuchen voces como la suya, en donde sí hay una crítica, pero hay una propuesta atrás de la crítica, porque la crítica se necesita para poder hacerles ver dónde están las áreas de oportunidad. Y la propuesta atrás de la crítica, eso es lo que se agradece, porque, insisto, hay muchos mitos, hay mucha mentira alrededor
del COVID-19 y hay mucho desconocimiento todavía sobre el COVID-19. Tal parece ser, desde mi punto de vista, yo concluyo mi parte con esto, que México desde el principio le está apostando a que alguien milagrosamente encuentre una cura y México se salvó. Pero creo que le falló bastante. Sí. Lamentablemente un milagro no va a ocurrir. No. Esa es la verdad. Lamentablemente no. Ojalá que fuera así. Ojalá que pudiéramos decir, híjole, estamos a punto de tener una vacuna. Ya, no se va a morir más gente. En 2 semanas vamos a tener una vacuna, una cura o algo. O de repente, porque todos quisimos tanto que así fuera, la curva va a empezar a disminuir y se va a dejar de morir la gente. Pero en estas cosas los milagros no ocurren. Hay que hacer que las cosas ocurran, hay que hacer que las cosas vayan en la dirección que uno quiere que vayan. No se puede simplemente dejar que sea, porque la perspectiva a corto, mediano e incluso largo plazo, pues es muy sombría si se deja simplemente llevar, ¿no? O sea, no es que vayamos a decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de que aquí se murieron 150,000 personas, ¿no? O sea, no es solo eso, no creo que jamás esto se olvide, pero no solo eso, es todo lo que deja descompuesto detrás de eso, ¿no? O sea, todo lo que se echó a perder mientras, ¿no? Es muy complicado, algo tiene que cambiar, eso es definitivo. Y coincido mucho en eso. Yo no sé, la gente tiende siempre a decir que renuncie, que lo quiten, que no sé. No digo particularmente López-Gatell, pero cuando alguien se enoja siempre quiere que la gente renuncie y que se... Pues yo creo que no, o sea, bueno, de esa sí ya es una opinión personal, ¿no? Más que renunciara, yo creo que pues lo contrataron para un trabajo, está haciendo su trabajo, mejor sabe qué, póngase las pilas para hacerlo bien. Es decir, corrija lo que se hizo mal, responsabilícese, y realmente es que si él fuera en una dirección que nos marcara una pauta hacia algo bueno, pues yo sería de las personas primeras apoyando eso, qué bueno, y síganle como va. O sea, que renuncie y van a poner a alguien más y mientras se hace todo el borlote de que la gente dice y esto y lo otro, ¿no? Pues sí, es que cada hora de cada día, cada minuto, son más son más vidas que se están perdiendo. O sea, no necesitamos todo un rollote. Que haga López-Gatell lo que tiene que hacer, que cambie de dirección. Él ya conoce todo cómo está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido. Es más fácil que sea él mismo quien corrija y se siga, ¿no? No sé, y quitarlo finalmente, pues tampoco garantiza que algo cambie, ¿no? O sea, puede llegar otro que siga haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Doctora, no resta más que agradecerle, de verdad. La Universidad de las Naciones es su casa. Muchas gracias. Es bienvenida aquí cuando usted guste y mande, y agradecer y decirle a nuestro público que estas son las voces que se deben de escuchar. Voces sinceras, claras, objetivas y con propuesta. Le agradezco mucho, doctora, de nueva cuenta. Al contrario. Al contrario, de verdad, un gran placer, ¿eh? Agradezco mucho la invitación y ha sido un gran placer estar con ustedes. El placer es nuestro, doctora. Gracias. Gracias, bonito día. Mucho éxito. Hasta luego. Gracias. Esta es una emisión de Crítica Social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.